Buscando Problemas, columna filosófica que cuestiona aquello que percibimos como normal. Preguntarnos para buscar respuestas y abrirnos a la discusión. Problematizar, esa es la invitación. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué significa amar? ¿Qué es vida o poder? ¿Qué es la posverdad? ¿Qué es real? ¿Quién soy? ¿Cómo comprender la nada? ¿Somos libres? ¿Qué es la felicidad? Dicen que dice la ley que somos iguales. Nadie te dirá en qué sitio, pues nadie lo sabe. Dime, ¿para quién hicieron la cárcel? Porque el rico nunca entra y el pobre nunca sale. No todo el mundo reconoce el valor que tiene la educación en contextos de encierro. Algunas personas se asombran de que vayan profesores a la cárcel. De hecho, los profesores que van a los institutos nacionales de rehabilitación a dar clases también se asombran. En ese momento es cuando el docente debe tomar conciencia del contexto que está transitando y de la complejidad humana que lo habita. La dificultad, el esfuerzo y la complejidad de transitar el encierro invita a la resiliencia. Ese es el segundo momento en el que el educador toma conciencia y se valora a sí mismo al valorar a los otros. Más o menos así es que acontece, en la mayoría de los casos, cuando los maestros toman conciencia del valor de la educación en contextos de encierro. Ellos mismos no lo tenían muy claro antes, como quizás alguno de ustedes, queridos oyentes, porque no toma parte del sentido común, no es un tema prioritario en la agenda del político y tampoco es un tema para hablar haciendo cola. Si usted no ha tomado conciencia de estos hechos, seguramente es porque nunca lo pensó o nunca le tocó de cerca. Esta columna es una invitación a problematizar. Los que ya lo tenían bien claro son los estudiantes, que demandan educación siempre, aprovechando todos los cupos. Yo ya les adelanto mi conclusión. Todos deben reconocer el valor que tiene la educación de los ciudadanos privados de su libertad. Se comparte la teoría de que el contexto en sí mismo actúa sobre las personas privadas de su libertad, complicando, entorpeciendo y vulnerando sus situaciones de vida, que en muchos casos ya era vulnerada, complicada y torpe, y al fin y al cabo no hace más que comprometer sus posibilidades para autotransformarse. El problema de este episodio no es uno solo, sino que se refiere al entrecruzamiento de diferentes cuestiones acontecidas en la cárcel. Libertad, inseguridad, derechos humanos, educación y también filosofía. Todos estos problemas se entrecruzan y convergen en el espacio y tiempo de la cárcel y atraviesan el cuerpo de los sujetos que las habitan y las transitan. Dime, ¿para quién hicieron la cárcel? Porque el rico nunca entra y el pobre nunca sale. El foco está dado en la cárcel, que como institución estatal que tramita el castigo, la vigilancia y la tan pretendida rehabilitación de la persona privada de su libertad, no hace al intentar más que empedrar el camino hacia el infierno de los criminales. Dime quién decide aquí cómo hay que bailar. Y algunos siempre van para adelante y todos los demás siempre para atrás. El episodio de hoy tiene una pregunta clave, una pregunta problema que nos guía. La intervención educativa, y en particular en la modalidad de debate, puede favorecer vivencias que dejen huella para un futuro en libertad.
A partir de esta surgen otras nuevas preguntas. ¿Qué es la libertad? ¿Somos libres? ¿Se puede perder la libertad? ¿Se puede ganar la libertad? ¿Qué es ser libre? ¿Existe una libertad interior y una libertad exterior? La hipótesis es que las prácticas de debates en contextos de encierro como método de enseñanza y aprendizaje estimulan el pensamiento y su expresión, así como la resiliencia cuando acontece en la pérdida de las palabras y la voz entre el ruido y el silencio. Lo que se busca propiciar es un trato humano reductor de la vulnerabilidad, como dice Zaffaroni. Es importante en los contextos de encierro, para promover la autotransformación de los individuos mediante el empoderamiento de la voz y generando así nuevos hábitos para la resolución de conflictos. Educación en clave de derechos humanos. Derecho a la libertad de pensamiento y expresión. ¿Privación de cuál libertad? Dicen que dice la ley que somos iguales. Nadie te dirá en qué sitio, pues nadie lo sabe. Estas preguntas tienen por objetivo rastrear el ámbito del derecho nacional e internacional, las leyes, las declaraciones, convenciones, los pactos, en fin, las normativas que proclaman el derecho a la libertad de pensamiento y a la libertad de expresión, en particular en la situación específica de las personas privadas de su libertad ambulatoria. Se presentan los principales artículos de diversos marcos jurídicos que tienen relación directa o indirecta con estos derechos. Entre los consultados para compartir con ustedes tenemos la Constitución de la República Oriental del Uruguay, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Ley 14.470 del Estado uruguayo. Derecho nacional. Constitución de la República Oriental del Uruguay. Sección 2. Derechos, deberes y garantías. Capítulo 1. Artículo 7. Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecen por razones de interés general. Según lo consagrado en la antes citada Constitución, en su artículo número 7, todos los habitantes del Estado tienen y deben gozar del derecho a la libertad, entre otros, y las acciones privadas que realizan están exentas de la intervención estatal, siempre que no ataquen el orden público o a un tercero, en cual caso es responsabilidad del Estado actuar conforme a lo establecido por la ley, cuyo poder político le permite privar al ciudadano de su libertad. Entrando en vigor el 18 de julio de 1889, el primer Código Penal uruguayo normalizó la pena de penitenciaría, entre otras penas, como medida para garantizar el orden público y este se mantiene vigente en el Código actual. Código Penal, Título 5, de las penas, Capítulo 1, de su enumeración y clasificación. Artículo 66. De las penas principales. Son penas principales: penitenciaría, prisión, inhabilitación absoluta para cargos, oficios públicos y derechos políticos, inhabilitación especial para algún cargo u oficio público, inhabilitación especial para determinada profesión académica, comercial o industrial, suspensión del cargo, cargos, oficio público o profesión académica, comercial o industrial, multa.
La privación de libertad en el país se volvió la pena por excelencia, casi exclusiva para los acusados, incurriendo incluso en el error grave de sancionar prisión preventiva para procesados sin pena. Pero, ¿cuál es la libertad de la que se los priva? El artículo 66 del Código Penal uruguayo enumera las penas donde se omite la prohibición específica de los derechos de libertad referentes al pensamiento y a la expresión del mismo, y dado que la Constitución garantiza que nadie será privado de lo que la ley no prohíbe, no hay justificación para que estos derechos sean vulnerados, habida cuenta de que suelen ser vulnerados. También se explicita en el artículo 70 del Código del Proceso Penal uruguayo que al imputado no se le impide realizar actos compatibles con el proceso. Artículo 70. Efectos no penales del procesamiento. El procesamiento suspende la ciudadanía del imputado conforme a lo que al respecto disponga la Constitución de la República. No le impide realizar los actos civiles y comerciales compatibles con la seguridad y las necesidades del proceso. Esta salvedad reconoce que el sujeto encerrado no deja de ser ciudadano y le permite realizar las acciones que no están explícitamente prohibidas. No obstante, la complejidad de realizar algunas acciones desde el contexto impide, de hecho, que se realicen. Considerando lo antes dicho y el artículo 29 de la antes mencionada Constitución, a saber, es enteramente libre en toda materia de comunicación de pensamientos por palabras, escritos privados o públicos en la prensa o por cualquier otra forma de divulgación, sin necesidad de previa censura, quedando responsable el autor y, en su caso, el impresor o emisor, con arreglo a la ley por los abusos que se cometieren. Puede afirmarse que las personas procesadas o penadas, que son recluidas en instituciones de encierro, son privadas de su libertad ambulatoria, pero no pueden ser privadas de su libertad de expresar sus pensamientos, sea de manera oral o escrita, sea cual fuere la forma que elijan divulgarlo, siendo responsables, en tanto autores, de las consecuencias que de ellos se deriven. Para finalizar, consideramos que el Estado establece un sistema de normas sobre reclusión carcelaria que cumple con su Constitución y sus compromisos internacionales asumidos. En Uruguay, el Ministerio del Interior gestiona el Instituto Nacional de Rehabilitación y las unidades de internación, no sin articular con otros ministerios, cumpliendo las normas del Decreto de Ley 14.470. Ámbito internacional para el próximo episodio. Que dice la ley que somos iguales, pero el rico nunca entra y el pobre nunca sale.